Bien, en principio muy agradecido por estar invitado aquí a esta feria en la querida Resistencia. Ya hace un tiempo que venimos trabajando, somos un grupo de escritores, periodistas, libreros, somos como un organismo un poco mutante que va a hablar sobre justamente un nuevo tipo de literatura que se está escribiendo, se está leyendo mucho. Antes de empezar, bueno, me voy a presentar. Mi nombre es Daniel Gutiérrez, soy dueño de Fénix Libros, librería correntina, y nuestra trinchera. Ahí vamos pequeñando todos nuestros trabajos y también compartimos parte de lo que se escribe y demás. Si quieren, ahora pueden ir presentando cada uno y vamos a entrar en el por qué vamos a hablar de este estilo. Vamos a develarlo ya dentro de unos minutitos y cuál es su trascendencia actual. César Serraventa, en particular ahí la obra un poco columnada a posteriori en esta corriente es El Camino de la Vida. Y próximamente Rewind, ¿Rewind o Rewind? Y yo como le... Porque es una gran pregunta, porque es Cyberpunk. Bueno, yo lo pensé siempre en Rewind porque así es como lo hubiera dicho la gente. Bueno, mi nombre es Adrián Duarte, soy autor de los textos que están acá disponibles. Primer Apóstol, que es una novela corta, y Nacer los huesos es una colección de cuentos. Bueno, ¿cómo están? Buenas noches, mi nombre es José Mazaro, yo soy el autor de Horizonte y Sucesos y el algoritmo Aurora. Escribo terror y ciencia ficción. Yo soy David Saade, autor de Aurora. Aclaro que mi Aurora no tiene nada que ver con Nada que ver, otra Aurora. No sé si es el italiano de la misma hora. Son los jueces. Bueno, mi novela está ambientada en una ciudad que se llama Aurora, que yo la ubiqué geográficamente, o sea, ficticia, no entre corriente y misión. Entonces, te encontrás con Bombero, Lobizón y otros seres que creé yo, pero los seres con nombre que conocemos nosotros no tienen el origen ni tanto la forma que conocemos, y bueno, uno va a tener ahí que leer para descubrir exactamente cómo es ese Bombero, ese Lobizón, pero también hay otras cosas de la novela. Bien, lo que nuclea todas estas obras es que pertenecen a una corriente artística, porque no solamente se acaban los libros, también en las pinturas. Justamente el nuevo libro de César, el próximo a salir, está muy también basado en lo que es lo cinematográfico, la cuestión cinematográfica. Entonces nos encontramos ante una literatura híbrida, ¿sí? Hay mucho, podríamos decir, y de buena manera, reciclaje, ¿sí? Y volver a ciertas bases, pero como algo también le adelantó en su novela David, se cambian ciertos orígenes, se dan vueltas a ciertos conceptos, y todo porque se busca el extrañamiento. Lo que estos escritores escriben, es decir, terror, ciencia ficción, pero mezclado con el acervo, ¿sí? Que por bien tiene mucho de ese folclore, es esto que se denominó literatura weird o new weird. Me preguntaba fuera de cámara uno de los escritores por qué en inglés, y bueno, eso te lo voy a pasar a vos, Adriano, que sos además de escritor, traductor, y también si podés dar un poco de luz sobre este término. Perfecto. La palabra weird tiene una larga historia en la literatura anglosajona. Básicamente, el Weird fue en principio una revista, como para ir resumiendo, ¿no? Es claro, pero Weird generalmente siempre estuvo asociado a la idea de lo extraño, lo que por ahí nosotros podríamos entender como literatura fantástica o el fantástico, ¿sí? Y se da, digamos, a principios del siglo XX, en la segunda década del siglo XX, el surgimiento de las revistas de literatura, que lo que buscaban era acercar, esto estamos hablando, ¿no?, de la época de la crisis, la famosa crisis del 30, que buscaban acercar literatura de fácil lectura
a las personas que, bueno, y también por supuesto que valían centavos, ¿no? Las personas que, bueno, obviamente están en una situación económica muy compleja y que de alguna manera también querían despejarla. Y una de esas grandes revistas fue la revista Weird Fiction, donde publicó nada más y nada menos uno de los grandes autores que no solo para nosotros, sino para muchos otros autores que estamos enfocados en esta línea o este estilo de literatura, es Lovecraft. Lovecraft atraviesa el siglo XX de manera evidente con muchos autores que trabajan en los libros de Cthulhu y demás, pero también de manera subterránea con otros autores, por ejemplo, vamos a hablar de Stephen King, ¿no? Que refiere quizás de manera lateral. Muchos otros autores que en los 70, con el resurgimiento de las novelas de terror, los bestsellers de terror de los 70, los 80, piensa en Stephen King, piensa por ejemplo El Exorcista, ¿no? Son novelas que de alguna manera van y toman elementos de aquella literatura que era de fácil lectura y que salía barata, pero que ya empiezan a hacer un trabajo de elaboración. Hacia fines, entre los 70 y los 80, bien, ¿qué sucede? Los cineastas van también a tomar elementos de esta literatura y este estilo, que lo que tiene cuando se habla de weird y se habla de extrañeza, es como cierta libertad creativa a la hora de plantear cuestiones tanto de desarrollo de personaje, tanto de desarrollo de narrativa, como a la hora de combinar géneros. Entonces, por ahí Lovecraft podría en algunos elementos considerarse como ciencia ficción, pero no, podría considerarse como terror sobrenatural, pero no a la vez, porque tiene elementos de cuestiones muy materialistas, que hoy no es espiritualista, sobrenatural. Bueno, Pagano. Exactamente. Entonces, todo eso que emerge en los 80 cuando nosotros éramos chicos, o estábamos ya, digamos, en los 80, 90 éramos chicos, y asimilamos por verlo en el cine, o de repente encontramos, pues yo, con que nuestros viejos tenían una novela de Stephen King, una novela de Lovecraft, ¿sí? Un libro de colección de cuentos de Lovecraft. Bueno, que iban a decir que yo tengo la novela de Lovecraft y como la novela perdida de Lovecraft, no, o sea, la novela de Borges, bueno. Eso se considera un libro para White Corrientes. Sí, por favor, que eso, sí, pues si no me había crucificado. 80, 90, bueno, somos toda esta generación que ahora estamos escribiendo y estamos empezando a publicar. Es como nuestro acervo de formación cultural y estética, todos esos elementos que están, o sea, nosotros no nos damos cuenta. Cuando veíamos las películas, qué sé yo, de Stuart Gordon, de John Carpenter, hablando de The Thing, hablando de Reanimator, que estamos conversando, todos esos elementos nosotros los sabíamos sin saber que eso estaba inspirado en Lovecraft o que tenía alguna relación con el terror cósmico o la ciencia ficción o esa hibridación que se da, ¿no? Nos damos cuenta más tarde cuando nosotros empezamos a ver otra cosa, cuando empezamos a ver mucho más cine, cuando empezamos a leer cómics, porque cada uno sigue diferente aquí, ¿no? Eso es otra de las cosas interesantes que tiene esta nueva corriente. La cuestión es que en los 2000, de vuelta a los anglosajones y específicamente en Inglaterra, porque en Estados Unidos, eso somos que sabéis mucho, en Inglaterra surge lo que se llama el New Weird, es un término que lo acuña M. John Harrison al hablar de la obra de otro autor, China Miéville, que también, bueno, ahora se está hablando mucho de ese autor, pero que escribe hace ya 20 años. Y él califica como New Weird, estableciendo de vuelta esa relación, ¿no? Esa afiliación con Lovecraft y ese tipo de literatura en que todo está como muy mezclado y hay esa libertad a la hora de contar historias donde vos podés tomar elementos de la ciencia ficción, elementos del terror, elementos del policial, elementos de lo cómico, meterlos todos ahí y de repente encontrarte con algo muy insólito. ¿Sí? Muy bizarro. Muy bizarro, que bueno, bizarro es el primo hermano Dante, como le solemos decir, de New Weird, porque ya cuando la RAE acepta
al término anglosajón bizarro, ¿sí? Nosotros lo conocíamos obviamente como valentía, pero lo empleábamos mal antes al decir algo extraño, algo sorprendente fuera de lo común. Una vez que se acepta eso, en Estados Unidos empiezan a trabajar, incluso se genera todo un movimiento en Portland y empiezan a salir todos estos autores que también son un poco más grandes que nosotros, entonces ya venían trabajando también con estos cineastas que nombraste, Adriano, con Jesús María Cronenberg, Jesús María Lynch. Y lo que es muy interesante, que se llamaría anime también, cómics, mangas, que uno pensaría, ¿no? Si escuchamos, si un lector casual diría, bueno, estás haciendo una ensalada de frutas, de géneros. Hoy estábamos compartiendo acá con el profesor una charla, un taller sobre cómo escribir un cuento, ¿no? Y acá nos enfrentamos ante cuentos que se rompen estos paradigmas, estas formas, pero no todo es una mezcla porque sí. No es que, bueno, con los condimentos había, armamos un guiso y nos salió cualquier cosa, no. Porque realmente uno nunca va a esperar que un cuento que trate sobre dos adolescentes que se encuentran en una heladería y es la típica historia chico conoce chica. Hay una particularidad con esta chica que cuando sus hormonas se alteran y le gusta mucho a alguien, le explota la cara, ¿sí? Como hay un menor, no puedo decir el título de la novela. Pero uno no pensaría que bajo esa premisa puede construirse una historia romántica. Puede construirse incluso una historia donde la paternidad está como eje central. Y a mí me parece genial que estos autores desacrediten tanto, desacrediten tanto esa cosa de la escritura es para los que son tocados por la musa, sino que trabajan y se divierten trabajando. Recuperar el hecho de que, si bien es un esfuerzo escribir, el arte en sí mismo no es una cuestión de bueno, lúdico. Claro, esa cuestión lúdica la recuperan, pero sin desmerecer su trabajo. Porque si te terminas lagrimeando con una premisa como la que comenté, que hay peores, es porque un buen escritor. Claro, lo que pasa es que vos tenés en el weird, digamos, lo que se trata de generar en cierta forma de grande rasgos la extrañeza. Pero eso conlleva la necesidad de realizar un trabajo en general la extrañeza. Es un idea. No puede romper el pacto ficcional. La extrañeza es una lógica al margen, pero tiene su propia lógica. Pero al mismo tiempo te permite correrte un poco de muchas cuestiones que quizás vos estabas diciendo, no, yo quiero ser la gran novela mexicana, no, yo tengo que vivir de esta forma, tengo que ser solemne, tengo que ser el futuro Borges, acá no, en realidad quiero divertirme y quiero contar una historia. Estos autores, como Philip Dick, por ejemplo, te querían contar una historia, te cuento de esta historia y entretenete. Y no por eso hay que desmerecer, al contrario. Cada año me pasa a todos esos autores que antes eran, como bien decía Adriano, como siempre charlamos, se encontraban en revistas de divulgación, revistas así como las denominadas PAL, que eran de papel barato, y los tres colores, ¿no? Que después se fue transformando en literatura formal académica. Es lo que yo a eso iba a decir. Y bueno, esta cuestión hoy estamos tratando sistemáticamente de encontrarle también acá, porque después de la pandemia, bueno, se empezó a escribir mucho, siempre los anglosajón están por ahí, pero ya salió un primer acercamiento latinoamericano, ¿sí? Que se llama Mundo Weird, ¿sí? Antología de la ficción extraña. Y ahí está el tema, ¿qué título se le puede poner a esta corriente? Y bueno, ida de vuelta, charlando entre todos, llegamos a la conclusión de que el weird, sigamos todavía con el weird, lo raro, ¿sí? Pero anexémoslo a algo local, por eso hablamos de literalenio, ¿sí? Eso vendría a ser como se trajo desde Inglaterra, Norteamérica, Latinoamérica, Buenos Aires está trabajando mucho eso. Una de las que más está escribiendo, si bien escribe weird, pero es la que más, digamos, es famosa a nivel, podríamos decir, y foguea mucho, tiene mucho marketing. La tía Mariana. Claro, yo no definiría la literatura weird o extraña como algo que no tiene sentido para mí, como lo estoy viendo, es darle no uno, sino una multiplicidad de sentidos desconocidos. Eso es lo que Mira, ahí yo quiero sumar que creo que lo que pasó también puede ser por la pandemia y todo, es que la realidad se volvió weird. O sea, ya estoy cansado de fingir que no debería haber razón.
Y pasa, o sea, ayer estaba leyendo el extracto de bases y condiciones de una Smart TV Samsung que decía, si quiere tener conversaciones sensibles, tenga en cuenta que esta televisión puede estar grabando su conversación y pasando los datos a otra empresa. Literalmente, cuidado cuando hablas cerca del televisor. Eso es la realidad. Y es las bases y condiciones de la TV. Eso era algo que uno antes de una charla informal se imaginaba de barrio, digamos, mirá si lo están grabando con una instrucción de la plata, o sea, si no algo creo que... Y es el link de tu casa, vos parado frente al aparato apagado con un leve brillo. Un espía. Y sabiendo que... La televisión se puso la gorra, ahí tenés tu titular. Pero también es una lente. Y lo que iba a decir es, todo esto, estas semillas de historia que traemos de los cómics, de películas de los 80, de diferentes cosas, nos dan lentes para mirar esta realidad, que ya por sí es distópica, porque está cargada de elementos distópicos, raros, como un autor que no está acá hoy dijo, raro y té, como darle el weird, acá a nivel local. Autor acá presente también. Sí, exacto, presente a través de su obra. Así que bueno, son las lentes para mirar este mundo que tenemos hoy. Y creo que por eso también es una tendencia que crece, que se consume y que interesa. Digamos. Un poco lo que quería comentar, estuve escuchando atentamente. Bueno, nosotros teníamos un ciclo de entrevistas con Héctor Ojeda, un ciclo de literatura infames, y todos los entrevistados relataban que una de las fuentes de lectura que a ellos los llevaron a escribir fueron las revistas, los cómics, particularmente el cine, digamos, es un elemento que prácticamente toda la generación toma, ¿no? De cómics, por ahí el cine, incluso el teatro mismo, como elementos visuales para una literatura visual. El tema del terror es interesante porque hay una premisa por allí, ¿no? Cuando el terror no atrae o está mal hecho, la obra se cae, ¿no? Es interesante lo que dicen algunos, ¿no? Que si vas a hacer un cuento de terror, que sea de terror. Sí, de terror no solo un cuento. Sí, porque a ver, el terror cuando termina siendo gracioso, ya raya lo ridículo, ¿no? Claro. Entonces el lector se burla del autor y de la obra en sí. Ahí es donde yo quiero definir este terror de lo que están hablando ustedes, digan cuáles son los elementos, ¿no? de este terror extraño, quizás es un terror inesperado para la mente del lector, ¿no? Está acostumbrado a un terror tradicional, el terror de los fantasmas, el terror de las casas embrujadas, de los castillos embrujados, pero este es un terror distinto, es un terror bizarro quizás, es un terror que por allí tiene que ver con algo que el lector quizás nunca vio. Por eso definir el terror weird sería bueno como para que podamos tomar el momento. Es un terror que busca esa complicidad y esa mueca, incluso la carcajada abraza esa ridiculez. Claro, un elemento más. Es un elemento más, pero no le quita valor a las partes que sí te dan miedo o que te hacen querer sacar, como cuando uno ve una película gore, quizás de amputación y mucha sangre, que querés correr la mirada, tiene esos momentos y después mágicamente cambia de registro, pero no hay un choque que cree una disonancia que vos digas, che, me estás contando una masacre y acá un casamiento, no tiene nada que ver, ¿por qué no seguimos con esto? No sé cómo hacen, bueno, la pericia de estos escritores y escritoras que incluso pueden fusionar eso. Y yo creo que ese es un trabajo de ir atando todas esas pequeñas influencias, hacer como yo solía hacer, por ejemplo, seguramente ustedes, cuando grabábamos VHS, uno grababa un pedazo de un videoclip, después saltaba un pedazo de una serie. Para mostrar un botón, tenemos un libro donde VHS, lo analógico, que está volviendo y se está retomando esa nostalgia de mixear, entonces como, fíjense que se va mezclando. Es
una mezcla, pero que en su complejidad genera algo nuevo, como decís, bebe, es indudable de que bebe porque remixa. Es una palabra que se puso también ahora muy de moda, remixar a los autores del pasado. Por eso hay volúmenes que se llama Combustible de Lovecraft o Nuevos Autores Lovecraftianos, pero te responden, como bien dijiste vos, humor. Justamente antes de entrar a la charla decían, Lovecraft no escribió como en un cuento, ¿no? Porque tenía que ser muy extraño. Sin embargo, se puede leer a Lovecraft una distancia en la película. En retrospectiva, sí. Y es lo que hace el autor del Bizarro del Web. Siempre está escribiendo en retrospectiva, pero como diría, y estamos nombrando uno de los pilares, que también de ahí viene el nombre de los barrios representantes, que es Matt Fisher, quien explica todas estas cuestiones. Y recomendamos mucho ese libro que se llama Los barrios representantes, que en inglés sería The Weird and the Evil. Y él te habla de todas estas cuestiones analizando libros y películas. Así que es una obra que también le va a brindar bastante uso de esto. Ahí hay, hubo una presentación, lo cuento como anécdota, pero que va hacia esta presentación. O sea, hicimos una lectura donde un autor de ustedes leyó un cuento y otro autor del público dijo, licantropía, como diciendo que bueno, la licantropía era un tema ya venido, ya digamos, de una tradición distinta, pero esta licantropía era una licantropía distinta, actual y atrayente por la forma en que estaba tratada, por las raras formas en que estaba tratada. Es decir, no es el tema, no es la figura del hombre lobo, sino es la forma en cómo se trata esa figura. Nosotros una vez hablando con Adriano, una de las primeras veces que nos vimos, nos encontramos, ¿no? Decíamos que, y acá donde llegamos a teorizar, si quiero, a tener una idea, una hipótesis de algo más como una antropología artística, de decir, mira, somos personas que nunca nos encontramos y de pronto, por esas casualidades, hablamos de los trabajos artísticos que estamos haciendo y todos tienen elementos en común. Eso tiene un nombre, hace una semana, de poligénesis. Bueno, andamos sin buscarnos lo que venía por casa, nos encontramos sin querer. ¿A qué va con esto? Que puede ser una respuesta sociocultural a una necesidad de otra forma artística. O decirte, antes nosotros le teníamos miedo a ciertas cuestiones que no se sabían a ciencia. ¿Sí? La ciencia avanza, se va utilizando otras cosas, pero los descubrimientos ya no le tenemos miedo, ahora le tenemos miedo a otras cosas. A la realidad paralela, la televisión, la escucha, cuestiones como esa. La posibilidad de existir en distintos tiempos, la dualidad de la luz, onda, partícula, luego decir, che, ciencia ficción no es ciencia, y así de ciencia es terrorífico, no sé. Por ahí está también esto de la franquicia, trabajar mucho el terror con la ciencia. Decir, mira, esto es una teoría científica, no es tan raro, y te puede pasar así. Que de pronto vos te abras la puerta a la cocina, te vas a hacer tu desayuno y te estás vos preparando el desayuno. O el otro lado que no hay que merecer tal. Siempre estamos trayendo a corazón al cine, el cine clase B. Claro, nos nutrimos del cine clase B que en su momento era, no, pero esto vos no sé porque nosotros Steven Spielberg, entonces haces estas peliculones. Y fueron nuestra educación sentimental, además de los cómics o los libros que podíamos acceder. Y hoy revalorizamos. ¿Quién va a decir que La Cosa de Carpenter, si es un remake de una película anterior, es una mala película? ¿Quién va a decir que Alien es una película, la primera, ¿no? Es una película pochoclera, ¿no? O las primeras sagas Slasher, de Jason, de Freddy Krueger? Yo creo que también hay que volver y puntualizar. Volvamos, como decía, a lo lúdico. Lo lúdico no le quita esfuerzo a la maquinaria literaria que estoy conociendo ahora. Si no nos estuvieran encontrando y nos estaría expandiendo cual virus en todos los países y llegan a estos rincones también, entonces hay que resignificarlo acá. Resistencia, corrientes. No, y llegan, y creo que también tiene esta resonancia cultural que decía José, porque también
O sea, culturalmente tenemos mitos, tenemos la ciudad al borde del monte, y ese borde medio difuso, y ahí en ese medio de cosas pueden pasar cosas, y pasaron siempre, se le buscaron diferentes explicaciones, digamos, y creo que por eso puede tener resonancia. Y si vamos a la revista Pulp, de Pulpa Barata, al cine clase B, a la doble función de películas baratas, y siempre con ese componente popular. Que termina siendo la argamasa o la después. Totalmente. También quisiera, hoy lo dijeron, ¿no? Como un tópico, la realidad a veces es tan rara como ustedes están todos escribiendo. Yo en su momento le dije a ustedes, el realismo en la literatura pierde incluso el carácter de lo fantástico, ¿no? Y es realismo puro, pero en Corrientes, y bueno, también en esta región, por ejemplo, hay casos como el caso Loa, ¿no? Donde uno de los culpables justamente de la desaparición de un niño es el bombero. Fíjense que aparece el bombero, pero como algo pertinente a la realidad de los casos jurídicos. La necesidad de la explicación también. Por eso lo que él decía, que la realidad se vuelve tan rara en la aparición de las fake news, de los videos falsos, de los videos elaborados por realidad. El otro día veía un video de una chica que caminaba en 4 patas, de una forma antropomórfica, muy conceptual, filantropía, ¿no? Entonces, claro, uno toma esas referencias de la realidad y dice, bueno, qué raro, qué extraño. O sucede en Corrientes, No sucede, bueno, acá también sucede. Mira cómo se llaman los libros, uno La misa del diablo y el otro Satán, los esteros, ¿no? O sea, y a mí me da más miedo eso, porque ese es el terror que camina entre nosotros. Entonces quizás movernos a estos mundos paralelos, donde uno pueda trabajar y canalizar esos terrores, te hace por lo menos dormir un par de horas a la noche. Ya que entramos y trabajamos crónicas y demás, ves esa crónica y decís, no, ¿tú crees que esto pasó en Mercedes, con este chico, y quisieron hacer todo ese rito alrededor para cubrir algo que no era así? Yo prefiero entonces irme a algo tan bizarro que no pensar en esas cuestiones, pero bueno, están y uno tiene que lidiar con eso. Pero, repito, es lo que nos genera la literatura y el arte en general, poder corrernos un poco, si bien estamos impregnados de ese temor, de ese terror, bueno, ¿cómo lo analizamos? A través de las artes, y por eso también se están haciendo muchas antologías, la que está próxima a aparecer, sobre fake news, justamente. Fake news. Bueno, pero son como fake news y... Fake news, ¿cómo es la palabra? Teoría conspirativa. Teoría conspirativa. Cada uno de nosotros elige una teoría conspirativa y bueno, realizamos un texto. Muy interesante de esa antología que integra gente de Corrientes, Buenos Aires, Córdoba y de Santa Fe. Somos diversos autores que creamos una red y que bueno, estamos compartiendo este gusto por la literatura extraña, y se va a estar lanzando, es una antología de 16 cuentos, se va a estar lanzando en la Feria del Libro, y seguramente vamos a traernos unos ejemplares para presentarlo también en Corrientes, y se da la oportunidad, Chaco. Hicieron bien en estudiar los chicos. No, pero esta es nuestra visita. Esta es nuestra visita, justamente. Hay un exponente de la literatura esa que el señor nosotros realmente lo que queremos es que se haga este tipo de arte para justamente crees que no puedes escribir o tenés un bloqueo y demás, te encontrás, lees y yo nunca lo leí, o es una mezcla tan rica, ¿no? Cuando uno descubre Fernet por primera vez, como la boca con ese brebaje que era algo más. Al contrario, que no sé, que como pasó a nosotros, che, pero este está escribiendo algo que yo también estoy escribiendo. Hay de hecho en la última, en el último cierre del año pasado, me acuerdo de un par de autores que bien tranquilamente podrían unirse a Clan con sus innovaciones. Claro, el caso que te refieres es un chico que escribió una historia con monstruos, con una visita
música interplanetaria, pero la historia él la vio y la extrajo de justamente un juego de estos que juegan los jóvenes ahora. Pero uno no se da cuenta justamente que es algo, un juego, no, es algo que está sucediendo. Lo otro que quería referir, y quizás es una de las cosas que a mí más me impactó de mi niñez, era la lectura de esas revistas, la muy interesante, por ejemplo, o esas revistas que publicaba Pablo Serpa, donde te conectaba directamente con lo fantástico, ¿no? Y yo recuerdo que vivía en Salta en ese momento y apareció justamente como tópico de estas revistas la figura de los enanitos verdes. Y los enanitos verdes justamente eran eso, eran enanitos verdes. Una especie de duendes que aparecían en el monte y que claro, nosotros siendo niños siempre nuestras madres nos decían, che, guarda el enanito verde, pero y estaba ahí como, digamos, parte de todo el imaginario de la niñez y bueno, era terrorífico. Así que yo por ahí me acuerdo de todo eso y yo decía, Pablo Serpa tenía razón, ¿no? Todo ese mundo propio, o sea, que supuestamente es parte de la realidad, es un mundo literario. La realidad tiene más de literaria incluso a veces que nosotros. Claro, y bueno, la primera invasión alienígena argentina, que ahora próxima a estrenarse la serie, no puede faltar en una charla de esto, el Eternauta. Y el Eternauta presente siempre. Así que yo quería así cuenten algunas historias brevemente de terror muy. Vos comentabas un poco el caso de una chica a la que le explota la. Conocer historias así, digamos, como para. ¿Y les parece conocer la historia de los autores aquí presentes? Entonces Sí. tenemos una ejemplificación clara. No sé si quieren. ¿Ellos eligen el orden? Diabolus y música. Días antes de su muerte, Andreas Bergmeister, musicólogo y organista alemán, publicó el Murmuro, un opúsculo donde divulgaba una serie de combinaciones musicales que denominó Diabolus y música. El Murmuro no tardó en caer en manos de los calificadores del Santo Oficio, que de inmediato decretaron la censura eclesiástica, la expiación por fuego para los ejemplares de esa obra y para sus temerarios lectores. No obstante, a pesar de la celosa vigilancia de la Iglesia, ejemplares del Murmuro circularon de manera clandestina en numerosos círculos de ciencia y de filosofía. Entre estas asociaciones secretas, en Corea, Macabaero ganó celebridad menos por sus descubrimientos que por el aciago destino de sus afiliados. En Corea, Macabaero se proponía desarrollar un sistema musical que legislara las pasiones del alma. Sus eruditos soñaban con componer fugas que diseminaban el miedo, motetes que exorcizaran los vicios, arias que encendieran el amor, madrigales que infundieran el olvido. Con ese fin, adoptaron el murmur como catecismo, aplicaron reformas a los instrumentos tradicionales, reeducaron el oído, las cuerdas vocales, los músculos. Luego de años de preparación, el Corea Macabaero se congregó en las catacumbas de una capilla de Praga e interpretó el Diabolus y música para un auditorio selecto. Esa única ejecución bastó para demostrar la poderosa influencia de los acordes descubiertos por Weltmeister. Primero con asombro, luego con horror, los miembros del Corea Macabaero comprendieron que el diablo sin música no solo afectaba al alma, sino también alteraba el cuerpo.
A los pocos días del concierto, oyentes y ejecutantes comenzaron a notar cómo la piel se les tornaba pergamiñada y verrugosa, cómo la cabeza comenzaba a generar forúnculos de sangre negra, de pus, de calcio, cómo las manos se les hinchaban hasta parecer moluscos de color morado y les crecían dedos, más y más dedos. Los más afortunados sucumbieron luego de incontables sufrimientos. Los pocos que lograron sobrevivir fueron capturados por los alguaciles del Santo Oficio y su deformidad se exhibió como ejemplo en las procesiones de los penitentes. En el origen fueron polvo y fuego, luego rocas y metales primigenios creados por juegos cósmicos de atracción y repulsión. Más tarde, cuerpos celestes, incapaces de transformarse en planetas, y que producto de frecuentes colisiones encontraron su forma en asteroides. Finalmente, vagabundos del sistema solar, que circulan en grupos de miles, mientras ejecutan un complejo baile, preso de dinámicas ajenas. Pero cada tanto, el azar genera una cerradura gravitacional, con el suficiente lugar para que alguno logre escapar a sus órbitas habituales. Vuelan entonces libres por el espacio, sueñan, si es que las piedras sueñan, comprobar el infinito, y surcan el vacío hasta que otra masa se interpone en su camino. Una noche señalada, hace más de 4 milenios, uno de estos escurridizos asteroides encontró su destino en la Tierra y en el árido paisaje de Chaco. 800 toneladas de hierro y níquel cósmico estallaron en la atmósfera. Produjeron una lluvia de fuego y meteoritos. Los Kwon sintieron el sudor del sol. Los Michi vieron a un yaguareté atacar a la luna y desprenderle fragmentos. Y los guaraníes, del otro lado del Paraná, hablaron de una lluvia fugaz sobre el Emboleví Rapé, el camino del Tapir, y se lo contaron a sus hijos y estos a los suyos. El fuego avanzó sobre la tierra, consumió a hombres y mujeres, arbustos y animales durante 3 días. Aquellos que vivieron, sobrevivieron, habían saboreado lo celestial. Desde entonces, la zona es sagrada porque se sembró con la esencia del espacio. Se llamó Bingüen Nonaxa, campo del cielo. Pero estos detalles no le interesaban en lo más mínimo a Raymond Bradford, que viajaba sentado en el acoplado de un camión arrendado, espantando insistentes mosquitos con la camisa sudorosa adherida a la espalda y apenas aguantando la agobiante calor chaqueño. Se preguntó si su ancestro, el capitán Robert Bradford, había pasado alguna vez tal precariedad. Pensaba a menudo en él, cómo a sus 20 y tantos años había comandado el USS Duxbury, en cómo había capturado 2 naves francesas en una vieja guerra de 1800. Sobre todo pensaba en la estatua de bronce que lo había inmortalizado y se alzaba en Massachusetts, a solo 5 calles de la roca fundacional de Plymouth. Estaba seguro que el capitán nunca había visto mosquitos tan grandes. Ese es el inicio del cuento. Bueno, este es 52 de la novela, un pedacito. Prácticamente es una escena. Usando una cuchara de madera desgastada, Guadalupe Torres preparaba un guiso y se perdía entre las burbujas explosivas de la salsa casera. Era un estofado carrero tradicional con cola de cuadrilla ahumada. A medida que movía circularmente el cucharón, pedazos de carne emergían a la superficie, para luego volver a hundirse en el líquido naranja, vaporoso y salado. Las papas, las batatas y los fideos farfalle iban y venían de un lugar al otro de la olla de acero. Para ella, para Guadalupe, eso que hacía significaba una danza, una obra de arte que podía integrarse al cuerpo mediante todos los sentidos. La ingesta de alimentos era algo divino que nutría y erotizaba a los mortales. Guadalupe adoraba el aroma a comida circundando la casa. Le gustaba realizar sus platos sin la tapa de la cacerola. Necesitaba mayor cuidado, pero era más placentero. Mientras tanto, Cristian Torres estaba en el living mirando un documental sobre Arsenio Érico, considerado como uno de los mejores futbolistas sudamericanos del siglo XX. Érico, de nacionalidad paraguaya,
Fue el máximo goleador durante los años 1937, 1938 y 1939 del fútbol argentino. Cuando no manejaba el remis, Cristian estaba adherido al televisor. Raramente pasaba tiempo con sus hijos. Le recordaban a su padre, especialmente Javier, que tenía los cabellos estrechos y los ojos claros y apagados. ¡Qué rico que huele! ¿Cuánto falta para comer?, gritó Cristian desde el living. Guadalupe no respondió. ¿Amor? Se tomó de los apoyabrazos para levantarse. Érico escuchó. Debutó en Independiente en el 1934. Algunos de sus sobrenombres fueron el Saltarín Rojo, el Hombre de Goma, el Paraguayo de Oro y el Hombre de Mimbre. ¿Y de cuánto sabés vos tanto de...? Cristian giró y al ver lo que se hallaba en el lugar de su esposo, el poco cabello que tenía se le volvió blanco. La calva, por su parte, perdió aquel brillo característico. Detrás de él estaba algo parecido a un excremento largo, vertical y marrón, con tonos rojizos por doquier. Cada tantos centímetros, restos humanos sobresalían de la masa pestilente y húmeda que latía de forma convulsa. Ojos, piernas, dedos, cabellos y uñas. Virgen María Santísima, murmuró Cristian. No podía moverse, se encontraba preso del terror de lo inexplicable, de lo avallazador de verse frente al peligro ante un depredador supremo y cósmico. Los zorros no se sientan a comer con las gallinas, oyó. Cristian llegó a notar en el centro de la gomosidad demoníaca cómo asomaban unos ojos pequeños y muertos que parecían mirarlo fijamente. Se percató también, un poco más arriba, de unos dedos quebrados e incompletos que se proyectaban hacia el exterior. No pudo aguantar el olor a mierda que se mezclaba con la exquisitez de las verduras hirviendo. Vomitó con una propulsión natural y por el esfuerzo se encorvó sobre sí mismo a los pies de la defecación que casi tocaba el techo del estar sin dar sombra alguna. Estas partes, dijo esto, son pedazos de tus hijos y de tu esposo. Your wife is here fucking with me. Esos filos están observando. Por favor, alcanzó a implorar. Cristian Torres se desmayó antes de que el corazón se le detenga y la gigantesca masa monstruosa lo volviese parte de sí. En el pasaje La Ducha Cabral, nadie notó la tragedia hasta 2 semanas después. La llamada de uno de los vecinos advirtió a las autoridades locales de que la familia Torres desapareció sin dejar rastros. Un fragmento del primer capítulo de Aurora. Para ponernos en contexto, imagínense el monte y 2 chicos que están explorando a 2 niños. Uno se va a hacer pis y el otro queda ahí solo. Acá arranca el fragmento. Estaba ahí haciendo tiempo, pateando ramas, cuando escuché algo. Era un silbido, uno muy extraño, como un halo siniestro. No era continuo, sino un intervalo entre 3. Años más tarde, me quedaría al lado durante una clase de música al descubrir que la profesora le puso nombre a eso que yo había escuchado, llamándolo tritono o trino del diablo. Pero en esos años yo no sabía nada de notas musicales, pero eso me estaba llamando con silbidos que me helaban la sangre. Se movía entre los árboles y cada vez estaba más cerca. ¿Hugo podía silbar? Yo no estaba seguro, pero era imposible que fuera él, porque los sonidos venían del lado opuesto. Intenté alejar de mis pensamientos al bombero, pero no pude. Mi mente infantil iba recreándolos, primero los pies, macilentos, de piel pálida, uñas amarillas resumando mugre por debajo. Como llamado por mis pensamientos, un pie exactamente igual asomó entre los árboles. Demian, corre ya, deja de pensar, me dije, pero no podía. Cuando pensé en un brazo flaco, una mano peluda y dedos largos, eso salió atrás de los árboles, moviendo los dedos. ¿Dónde mierda está Hugo? De repente, todo el cuerpo se asomó. Su cara estaba cubierta de pliegues y verrugas. Tenía la nariz aplastada, el pelo desastroso y cano, y un enorme sombrero de paja. Su boca se curvó en una moca de mente. Empezó a silbar más fuerte, sonriéndome.
llamándome con el dedo. Observé entonces que no tenía dientes, solo encías. Es un común credo del terror weird que hay mucha modificación corporal, también hay mucha búsqueda de nuestros antepasados, nuestras leyendas, mitos, cómo se resignifican actualmente, cada uno a su manera lo va haciendo. Lo interesante es que todo ocurre en localidades cotidianas y cercanas, o por lo menos basadas en ellas. Creo que el weird dorareño lo que está usando es una gran salud y cada vez se está expandiendo más. Ojalá se sumen escritores. De hecho, se van a sumar, por ejemplo, Leandro Saurralde, que va presentando también, próximamente con la selección de la Rapuro de televisión. Se están sumando a poquito, nos vamos cruzando así como nos encontramos nosotros, se va sumando más que. Yo creo que sí, es parte de esta sensibilidad, como dijiste vos, de que la realidad se vuelve cada vez más y más loca, digamos. Como eso ya lo dijo Terence McKenna en el 98. Hay un video que circula por YouTube de este hombre en el 98. Este era Terence McKenna, un etnógrafo muy famoso, etnobotánico muy famoso, que experimentó con hongos. Y él en el 98 decía: el mundo se está volviendo cada vez más y más loco, más weird, decía él. Y va a llegar el día en el que vamos a tener que contar lo weird, lo loco que el mundo se está volviendo. Yo creo que nos tocó ese momento y eso estamos haciendo, contando lo loco, lo extraño, lo raro, lo insólito que se está volviendo. Cerramos entonces con esa reflexión. Muchísimas gracias. Vamos a estar también invitarlos a la serie de actividades que estamos ya planificando para este año. Talleres, una feria que seguramente vamos a hacer en Félix Libros. Vamos a marcar ahí, pues se va a hacer nuestro centro de operaciones de Corrientes, Félix Libros, Paraguay 80. Así me encuentran en Instagram. Sí, nos encuentran, bueno, el Laboratorio del Zorro y Félix Libros, Félix.libro en Instagram. Ahí vamos a estar publicando todas las actividades, pero bueno, ya tenemos planificado ciclo de cine, feria, talleres en torno a lectura de otros autores, también para los interesados en escribir este tipo de literatura pueden contactarnos ahí. Y bueno, una serie de cuestiones que por ahora lo vamos a dejar ahí en el misterio, pero que de a poco iremos revelando y que obviamente nos involucra a nosotros, que venimos trabajando. La verdad que esta poligénesis está generando mucha energía, mucha circulación, y bueno, entre eso también está, digamos, la idea de nosotros armar una novela en conjunto, pero bueno, son pequeñas cosas que de a poquito vamos sacando y que hablan también de la idea de la creación como algo colectivo. Y creo que eso es fundamental también. Lo weird no es solo esta cosa de lo insólito, sino también creo que tiene este elemento hermoso que nos reúne a todos en esta situación en la que lo real se nos vuelve extraño, y es que los escritores nos empezamos a encontrar y empezamos a hacer esa escritura que suele ser como muy solitaria, algo colectivo, algo en el que empezamos a, entre todos, compartir y tomar de los demás cosas que nosotros también nos sentimos como nuestras. Eso creo yo es una de las cosas más positivas que encuentro en toda esta movida. Muchísimas gracias. Gracias.